Buenas tardes, jóvenes postulantes en la de Ingeniería. Mi nombre es Roberto Mariño, profesor de matemático, profesor de la institución académica Academia Pitágoras, que esta vez otra vez se hace presente en la resolución del examen, del primer examen de razonamiento matemático. Bueno, veamos entonces esta primera parte de preguntas, que de algunos quizás tengan otra numeración, porque son, digamos, distintos temas, ¿no? Pero de acuerdo con lo que hemos tocado aquí, tenemos estas preguntas. Empezamos entonces con la primera, que aquí es una pregunta de operadores de operación binaria específicamente. Nos dice ser operador asterisco definido en esta tabla. Calcular, nos dice el inverso de x, algo que es la relación de un número llamado inverso de x, asterisco inverso de y operado con z. Además nos dice, conociendo que el inverso de b es a. ¿Ok? Bien. Bueno, nosotros sabemos que nuestra teoría de el inverso, ¿no? En una tablita, ¿cómo se indica? Que cuando yo tengo el inverso de una cantidad, en este caso por ejemplo el b, ubicamos en el cuerpo de la tabla el elemento neutro, que se representa normalmente con la letra E, ¿no? El elemento neutro, y el inverso lo vamos a encontrar en el otro lado. Y como el inverso de b nos dice que es a, entonces aquí está el a. Pero quiere decir, muchachos, que b, el elemento neutro es el que está a esta altura, b con a. Y acá cerramos, este tendrá el problema. Aquí el inverso, el neutro, perdón, de d es y, y aquí es e. Obviamente que n tiene que ser igual a y. ¿Ok? Bueno, entonces nos podemos fijar, muchachos, que para el neutro ustedes deben recordar que se repite la fila y la columna, ¿no? La fila y la columna iguales a las principales. Si acá tienes ABC, tiene que ver con la columna ABC, igual una fila ABC, la misma fila ABC tiene que repetir. La intersección es el elemento neutro. Pero para que sea y, esa fila y columna tiene que ser esta, ZXY y ZXY, porque su intersección es justamente el elemento neutro que hemos dicho que es Y. Eso quiere decir que el A es Z, ¿ok? Que el B es X y que el C es Y. Entonces, por acá entonces observamos que como esta fila es la misma que esta fila y esta columna es la misma, nos percatamos entonces que el valor de X, vamos a poner en orden, X es B. ¿Ok? El Z debe ser A, porque se repite, igual se repite. Y el Z le tenemos que A. No se escuchaba. Ok, el Z entonces era igual a. Bien, ya tenemos, y ahora lo que nos piden es el inverso de X, pero el X es B. Y hemos dicho que por la técnica del rebote, ¿no? Que se suele, digamos, ya enseñar en nuestros ciclos básicos, el inverso entonces, muchachos, de X, que es B, es el inverso de B, que sería A. ¿Ok? Esto es A entonces. Bien, el inverso de Y, pero Y ya sabemos que es C. C rebota en C. Esto es C. Y esto operamos con la operación asterisco A con C. A con C es Z, pero el Z es A. Y esto otra vez lo operamos con este Z que bajamos aquí. Y A con Z, pero el Z ya sabemos que es A. ¿Ok? Y A con A es X, pero el X es B. ¿Correcto? Así que nuestra respuesta correcta debería ser aquella alternativa que tenga a B. Pero, si ustedes observan, no hay alternativa que tenga B. Pero la alternativa A justamente nos dice que B operado con C. B operado con C es X. Y justamente el X es B.
Esto viene a ser entonces B operado con C. Y así si la tenemos en las alternativas. B operado con C es X, pero ya sabemos que el X es B. Bien, vamos con la segunda pregunta, que es una pregunta muy antigua, la hemos propuesto incluso varias veces, tal como está, ¿no? Aquí en la institución, que nos dice, a ver, otra de operaciones matemáticas. Si m asterisco n es 2 veces n cuadrado menos 3 veces m, calcula el valor de e, que es la raíz cuadrada, dice, de 3 asterisco, raíz cuadrada de 3 asterisco, y así indefinidamente. ¿Ok? Bien, primero, como esta e que nos están pidiendo es el resultado de una raíz, es obvio que n tiene que ser mayor que 0, ¿no? Mayor o igual a 0. Porque es el resultado de una raíz. Las raíces, en este caso, se consideran en los reales positivas. Bueno, entonces, como queremos operar esto, podemos saber elevar al cuadrado para que se vea la raíz. La primera raíz al cuadrado quedaría acá 3 asterisco, y todo esto por acá se vuelve a repetir. 3 raíz y así, 3 raíz y así indefinidamente. Muy bien, pero bueno, obviamente, muchachos, esto que está en raíz tiende a un límite, ¿correcto? Pero todo esto que está aquí es lo mismo que e. Así que podemos entonces simplificar la expresión. E cuadrado es 3 veces asterisco e. Ahora sí, quiero eliminar la operación asterisco para poder operarlo con las operaciones básicas. Y vemos que aquí tenemos la definición de manera explícita, que nos dice 2 veces el que está a la derecha al cuadrado, que en este caso es c. ¿Ok? Esto es como si fuera m y esto es el n. Así que utilizando esa regla de la operación, e cuadrado vendría a ser 2 veces n cuadrado, que en este caso es 2e cuadrado, menos 3 veces m, pero el m acá es 3. Así que tendríamos que este cuadrado pasa a este lado, los negativos se cancelan, me va a quedar un solo e cuadrado igual a 3 por 3, 9. Y como ya dijimos, que el valor de e tiene que ser mayor o igual a 0, sacando la raíz cuadrada en valor absoluto, bueno, es positivo 3. Así que la respuesta, bueno, como le dije, es independientemente, de repente las alternativas también cambian de tema a tema. Esta, por ejemplo, en otro tema, la pregunta 1 es la pregunta 35. Esto en otro tema es la pregunta 19. ¿Ok? Y las alternativas también suelen a veces componer en otro orden, ¿no? Para que, digamos, a veces evitar el plagio. Sigamos. La siguiente pregunta es otra pregunta de operaciones matemáticas que nos dice, se define triangulito índice de x más 1 igual a 1 sobre x más 2 multiplicado por x más 3. ¿Ok? Y nos piden calcular el valor de n, sabiendo que esta suma es igual a 6 treceavos. Acá nos piden hallar n. ¿Quién es n? Eso es nuestra incógnita. Bien, sabemos que esta suma es 6 treceavos. Bien, ahora, podemos, muchachos, saber aquí, redefinir de repente de una manera más cómoda, ponerle solamente x. A ver, si esto lo cambio por x, tú te das cuenta que aquí aumentó en 1 y aquí aumentó en 2. Entonces, si yo lo redefino, vamos a poner por aquí, solamente por comodidad, lo podemos hacer de esa manera también. Un x, esto sería 1 sobre, como aquí es x más 1 y aquí es x más 2, se le ha sumado 1, haciendo x acá le sumaríamos nada más que 1. ¿Ok? Y multiplicado, este es su consecutivo, entonces acá sería x más 2. Que a su vez, eso es una suma bastante conocida. Vamos a ponerlo como 1 sobre x más 1 menos 1 sobre x más 2. ¿Ok? Si ustedes operan en aspa, x más 2 menos x más 1 serán las x, y 2 menos 1 nos queda 1 arriba, y abajo el producto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es más sencillo hacer esto? ¿No? Es lo que se conoce, en un resumen, la sumatoria telescópica. Es decir, si acá tengo, fíjense, x, esto es 1 sobre x más 1, su consecutivo, y este es el consecutivo de este. Así que tendríamos 1, su consecutivo del 2 sería 1 medio menos 1 tercio. Este triangulito de 2, también su consecutivo es 3, sería 1 tercio, menos su consecutivo 4. 1 sobre 4. Acá lo mismo, su consecutivo es 4, menos 1 quinto.
Y así sucesivamente podemos observar aquí que en el triangulito de n, vamos a ponerlo primero, sería su consecutivo 1 sobre n más 1 menos el consecutivo de n más 2. Bien, ahora, como yo tengo esta suma que es dato, ¿ok? Eso nos sugiere que sumemos esta columna, ¿no? Es algo ya básico. Y si ustedes observan en esta suma, se van cancelando menos un tercio con un tercio, menos un cuarto con un cuarto, menos un quinto con un quinto, y así se van cancelando en diagonal en este sentido. Esto sería con el anterior. Y solamente nos quedaría, fíjense aquí, igual, porque lo que haces en un miembro lo hace por otro lado, igual resulta, la igualdad no se modifica. Es una propiedad básica de las ecuaciones. Menos, y aquí quedaría 1 sobre n más 2. ¿Ok? Bien, ahora nada más resolvemos. Esto lo pongo para este lado positivo, ¿no? Para que sea menos operativo. ¿Ok? Y este 6/3 lo pasamos al otro lado. Sería 1/2 menos 6/3. Multiplicamos en aspa, ¿no? 13 por 1, 13, 2 por 6, 12, la diferencia es 1, y abajo 2 por 3, 26. 1 sobre 26. Eso quiere decir que 1 sobre n más 12 es 1 sobre 26. Por lo tanto, n más 2 sería igual a 26, de donde el n saldría 24. ¿Ok? Bien, la respuesta, bueno, como le dije, la pregunta, por ejemplo, que aquí es 3, en otros aparece como 4. Y la respuesta es 24. Las claves, como dije, también pueden cambiar, así que veamos con el otro problema. Esta 4 es la pregunta 29, creo que, no, 21 en algunos exámenes. Dice, una figura en L, como se muestra acá, es hecha uniendo 3 cuadrados congruentes, ¿no? Acá se puede notar un cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados. Dice, la L es subdividida en 4 formas L como se muestra. Claro, al momento, digamos, en la figura en el examen, muestran que esto se divide de esta manera. Vamos a poner por aquí. Aquí. Todos también en L. En 4 formas de L también. Ahí está. ¿Ok? Por aquí nos falta todavía. Bien, esto lo dan en el gráfico del problema. Se divide en 4 formas L. 1, 2, 3, 4. En 4 formas. Dice luego, cada una de esas L resultantes es subdividida de la misma forma. Y se pregunta cuántas L, ¿no?, de menor tamaño existen en la tercera vez que se hace este proceso. Es decir, a ver, podemos ver que la primera vez que se ha hecho aquí se han obtenido 1, 2, 3, 4 L. La primera vez se han obtenido simplemente 4 L's. Si hacemos lo mismo para cada una de estas L, para cada una se van a obtener otra vez 4, para cada una. La segunda vez serían para cada una de estas 4, o sea, 4, 4, 4, 4, principio de multiplicación, serían 16. ¿Correcto? Pero nos dicen ahora hasta la tercera vez. Si hacemos una tercera vez, en cada una de estas 16, también se divide en 4 formas, cada una de las 16 en 4 formas. Así que sería 4 por 4 por 4, en total 64. 64 va a quedar divisiones de las más pequeñas al hacerse ese proceso. Y la respuesta, bueno, es 64. La siguiente pregunta, que es una pregunta a veces de las más clásicas que identifican las preguntas de examen único, ¿no?, que son los análisis de números, de figuras, en las cuales hay que buscar cierto patrón, hay que tener mucha concentración, mucho ingenio, ¿no? Pero de cierta forma también a veces son bastante polémicas porque puedes encontrar más de una solución, y ha ocurrido ya anteriormente. Claro, la convención es que se escoja las soluciones más elementales, más simples. Bueno, acá nos dice y calcula el número que falta, ¿no?, en la siguiente distribución de números. Bien, y puedo notar que estos números están en una secuencia, ¿no? Pueden hacerlo por diferencias también, pero si quieres hacerlo un poquito más rápido, te das cuenta que si este número
de 13 a 24, lo multiplico por 2, sería 13 por 2, 26, para 24 menos 2. Bueno, acá no sé qué número es, pero de aquí para acá, si hacemos algo parecido, si ustedes multiplican 86 por 2, 86 por 2 vendría a ser 172, ¿no? Para 167 le restaste 5. Y si hacemos de aquí a acá, otra vez por 2, 167 por 2 es 334. Para 328 le restamos 6. Eso se nos quiere que 2 por menos 5 por 2 menos 6. Para completar entonces este número que nos faltaría aquí y de aquí a acá, siguiendo la secuencia, veamos aquí sería por 2 menos 2, por 2 menos 3, y obviamente que acá tendríamos por 2 menos 4. ¿Ok? A ver, veamos si cumple con el, digamos, con el patrón. 24 por 2, 48, menos 3, 45. Y 45 por 2 es 90, menos 4, 86. Así que este número faltante viene a ser 45. ¿Ok? Bien. Veamos una pregunta de interpretación de gráficos estadísticos, que a veces los alumnos dejan de, digamos, de responderla, porque normalmente son textos muy largos, pero yo les he dicho siempre, importante la lectura, son, vamos a decir, una de las preguntas más sencillas. Solamente hay que leerlo y interpretar, ¿no? Es, vamos a decir, clásico que en los diarios que toda la gente común lee los fines de semana, en las sesiones económicas, aparecen estos gráficos. Y cualquier persona lo puede interpretar fácilmente. Dice, el siguiente polígono muestra la cantidad de puntos de un jugador de básquet por el juego desde el 2012 al 2017. Calcule el porcentaje aproximado de incremento en el periodo de 6 años mostrado. Bueno, la gráfica la tenemos, pero solamente me interesa el incremento del 2012 al 2017 en cuanto a puntos. Y observamos aquí en la gráfica, en el 2012, 18 puntos obtuvo. Y en 2017 fueron 22. Así que en este periodo, ¿no?, han ido obviamente subiendo, bajando en puntos, pero solamente me piden incremento, ¿no?, qué porcentaje ha incrementado en estos 6 años. Y pueden ver que esto se ha incrementado en 4. Pero este 4 lo quiero expresar en porcentaje. Y sabemos que siempre se expresa en función a la cantidad inicial. 4 de 18, ¿ok? Eso es la fracción. Pero si lo quiero en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Nada más. Y ya tenemos el porcentaje. Y eso un aproximado, ¿no?, dividiendo, vendría a ser 22,2. Como le dije, son de las preguntas más sencillas. 22,2%. Bien, la siguiente pregunta, esta por ejemplo es en algunos temas la pregunta 25 y esta era la pregunta 22. Bueno, en la siguiente pregunta, que aquí es la 7, pero en algunos temas es la 30, dice, establezca cuál de las siguientes figuras continúa la sucesión. Bueno, no he dibujado todas las figuras porque sí es un problema sencillo darse cuenta que de figura a figura hay una rotación, ¿no? Se observa que va rotando en sentido horario 90 grados. Esa te daría la siguiente. A nosotros nos piden la tercera y también va a rotar 90 grados más. Esta es lo que nos piden. En otras palabras, está rotando 180. Es como si agarras tu hojita, lo rotas 2 veces 90 y ahí ya tienes el resultado. ¿Ok? Porque tu hoja, cuando la rotas, vamos a decir, vertical a horizontal, hay una rotación de 90 y si la rotas otra vez, sería la rotación de 180. Esa es la tercera figura. Así que viendo aquí tenemos que esto está sombreado. ¿Ok? Y tenemos aquí los puntitos. Ahí está. Y por acá también. Y aquí está, vamos a decir, los triangulitos. Bueno, ya se pueden dar cuenta que la respuesta correcta, bueno, en esta, que es la clave, la A, pero quizás en otros temas tenga otra alternativa. Bien, y vamos con la última, que también, bueno, es de análisis de figuras, pero en esta oportunidad no ha sido tan compleja que digamos,
pero, como le dije, hay varios criterios y es por eso que de cierta manera tienen una cierta polémica las preguntas de análisis de figuras o de sucesiones. En esta oportunidad nos dicen, establezca la figura discordante, ¿no?, entre todas ellas. Ahora, siempre se trata de buscar el criterio más elemental, ¿no?, el más simple. En este caso, por ejemplo, pueden observar que si ustedes cuentan las regiones simples de cada figura, tienes 1, 2, 3, 4, 5 regiones. Aquí observo que hay 1, 2, 3, 4, 5 regiones. 5 regiones simples. ¿Ok? Aquí observo 1, 2, 3, 4, 5 regiones. Aquí también observo 1, 2, 3, 4, 5. 5 regiones. Pero en esta figura tienes 1, 2, 3, 4 regiones. Así que la que no guarda relación, ¿no?, que está en discordia con las demás alternativas, sería esta. ¿Ok? Bueno, muchachos, vamos a seguir resolviendo más preguntas, pero vamos a darle paso también a los profesores de razonamiento verbal, ¿no?, dado que el examen no solamente es resultado matemático, sino resultado matemático, verbal y cultura general, ¿no? Más adelante vamos a regresar por las preguntas que faltan. Por ahora me despido por un momento. Hasta luego. De verdad me gusta dibujar. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Mi nombre es Echave Rodríguez Sánchez. Conmigo vamos a trabajar y vamos a desarrollar los 5 ejercicios. Vamos a desarrollar 5 ejercicios de habilidad verbal. Tú sabes que habilidad verbal no es complicado, no es difícil, es cuestión de manejo de vocabulario, manejo de léxico y definitivamente repaso. Así que con toda la confianza que sé que has precisado en tu examen de admisión, con todo el aplomo, la seguridad y los conocimientos que has concretado en todo este tiempo de preparación, vamos a empezar a desarrollar. Vamos con una de inclusión de información o inclusión de enunciados. Ya sabes que en este tipo de ejercicios de inclusión de enunciados tienes que tener en cuenta varios puntos. Referentes, rastros verbales, conectores. Son los 3 puntos cruciales, obviamente teniendo en cuenta también la progresión temática. Teniendo en cuenta la progresión temática y estos 3 puntos cruciales para resolver ese tipo de ejercicios, revisamos. Oración número 1, inclusión de información e inclusión de enunciados. Oración número 1. El poeta Horacio, quien nació en Venusa, al sur de Italia, en el año 65 a.C., no emprendió grandes empresas literarias. Siempre tienes que fijarte cuál es el tema, de qué se trata o de qué desarrolla este primer enunciado. Oración número 2. Ya la primera oración indica el poeta Horacio. Oración 2. Para el vate latino. Sabemos que vate con V es referido a poeta. En este caso, Horacio. Ahí tienes el referente, para el vate. Ese es el referente. Se refiere a Horacio. El secreto de la felicidad estuvo en un equilibrio que denominaba el dorado término medio, que consistía en no ambicionar en demasía. ¿Me explica? El propósito, el secreto de la felicidad estuvo en un equilibrio, el propósito que tenía. 3. El mérito de Horacio, del vate, el vate latino, consistió en el poder de transformar en poesía una gran variedad de temas hasta los más sencillos. Una gran variedad de poesías, en el poder de transformar una gran variedad de temas hasta los más sencillos. 4. Espacio a completar. 5. Siempre fíjate. Si tengo en este caso el espacio 4 a completar, fíjate en la oración 3, fíjate en la oración 5. Si hay rastros verbales, referentes o conectores. La progresión temática ya la tenemos. 5. La expresión latina. Un momento. Dice expresión latina. Oración número 3 no menciona la expresión latina. Por ende, el espacio número 4 debe incluir cuál es esa expresión latina. ¿Cuál es esa expresión o frase latina?
Nos invoca a vivir y aprovechar intensamente el presente, a disfrutar con alegría cada instante de la vida y a no preocuparnos demasiado por lo que nos traerá el futuro. 5. La expresión latina. 4. Tiene que determinar cuál es esa expresión latina. La alternativa A nos damos cuenta que no precisa cuál es esa expresión latina. La alternativa B. Los consejos de Horacio han atravesado los siglos y han llegado hasta nosotros resumidos en la famosa máxima Carpe Diem. Ahí está la expresión latina. Ahí está la frase latina. Goza de este día. Ya la oración 4, en este caso la alternativa B, me indica cuál es esa frase latina. Y la oración 5 me explica a mayor detalle en qué precisa esa frase latina. Nos invoca a vivir y aprovechar intensamente el presente. Inclusión de enunciados, en este caso, alternativa B. Los consejos de Horacio han atravesado los siglos y han llegado hasta nosotros en la famosa expresión Carpe Diem. Ejercicio por inclusión de enunciado desarrollado. Antonimia contextual. A ver, en el caso de antonimia contextual, cuando desarrollamos antonimia contextual, ya sabes que tienes que tener en cuenta el sentido oracional. En este caso, pues, es el contexto. Y no solamente ello, no solamente tener en cuenta el contexto, el sentido oracional, sino también vocabulario, léxico, lo que tanto te he estado exigiendo, y tus maestros también aquí en Pitágoras te han estado exigiendo, vocabulario, léxico, glosario. Es muy importante el léxico. Veamos. Un nuevo estudio sobre las contraseñas más comunes, antonimia contextual, recalco, un nuevo estudio sobre las contraseñas más comunes en 2021 enfatiza, esa es la palabra en cuestión, el término en cuestión, enfatiza el hecho de que los usuarios siguen adoptando por contraseñas débiles, vulnerables y fáciles de descifrar para los cibercriminales. El contexto aquí me está dando a entender que ese estudio aclara, precisa, puntualiza que un inconveniente, un problema, son las contraseñas vulnerables y fáciles de descifrar. Ese es el problema. ¿Y qué dice aquí? Enfatiza, puntualiza, aclara, precisa. Le da la importancia debida, el valor debido a justamente esta situación. El hecho de colocar contraseñas débiles y fáciles. Antonimia contextual, profe, desvela, devela es dar a conocer, desvela, devela, dar a conocer, revela, arrincona, tapa, oculta o desestima. Antonimia contextual. Si el contexto del enunciado me indica, enfatiza, puntualiza, determina, le da el valor determinante justamente a esta situación, contraseñas débiles y fáciles, lo opuesto, desestima, desvaloriza, le quita la importancia. Ejercicio por antonimia contextual, en este caso, desestima. Vamos con un ejercicio de comprensión de lectura. Sabes que comprensión de lectura es crucial, es sumamente importante. Aquí contenemos diversas preguntas como tema, sentido contextual, incompatibilidad, inferencia, extrapolación. En este texto nos solicitan el tema central. En este texto no requieren el tema central. El texto básicamente trata sobre el riesgo, el peligro de extinción de las especies de tiburones y rayas de los arrecifes de coral. En la primera parte ya se menciona ello, desde el inicio. Casi 2/3 de las especies de tiburones y rayas de los arrecifes de coral de todo el mundo están en peligro de extinción. Ya desde plano, desde el inicio, me está indicando cuál es el tópico. Continúa, líneas más abajo, se menciona lo siguiente. La sobrepesca es la principal razón, la principal causa del elevado riesgo o peligro de extinción. Líneas abajo, también puntualiza para aclarar. Las especies de tiburones y rayas de arrecife coralinos están en peligro de extinción. Luego, vuelve a puntualizar con la intención de aclarar. El riesgo de extinción era mayor para las especies de gran tamaño ampliamente distribuidas, como el tiburón, toro y la mantarraya de arrecife. Por último, en este texto,
Para finalizar, valga la redundancia, el riesgo de extinción también era mayor en los países con mayor producción pesquera. ¿Riesgo de extinción de qué? ¿De cualquier especie marina? No. Bien se precisa en el texto, especie de tiburones y rayas de los arrecifes de coral. Todo el texto precisa ese tema, ese tópico. Riesgo, peligro de extinción de los tiburones y las rayas en los arrecifes de coral. En este caso, la respuesta es la alternativa A, que justamente indica el peligro de extinción de los tiburones y las rayas en los arrecifes de coral. Pregunta por comprensión de textos. Una pregunta manejable, una pregunta que se puede desarrollar sin tanta dificultad. Conector lógico textual. En el caso de los conectores lógicos, hay que tener en cuenta el sentido de la oración, hay que interpretar la oración, hay que interpretar el enunciado. Profe, ¿por qué? Porque al interpretar el enunciado vamos a entender cuál es el fin o cuál es el propósito justamente del autor. E interpretamos el enunciado. Ahora, no solo también interpretar el enunciado, sino también conocer los tipos de conector. Los elementales, los básicos, no es tan crucial conocer todos los tipos de conectores, los más cruciales, los más usuales, los más convencionales, como son el conector causal, de consecuencia, adversativo, concesivo, de ejemplificación, de finalidad, entre otros. Aquí tenemos el siguiente enunciado. La responsabilidad social empresarial se centra en las dimensiones, factores éticos, legales, filantrópicos, espacio, sociales. La responsabilidad social empresarial se centra en las dimensiones éticas, legales, filantrópicas, espacio, sociales. Si tengo aquí la enumeración, éticas, legales, filantrópicas, espacio, sociales, si tengo la enumeración, esa enumeración ya me está dando a entender que el siguiente elemento es parte justamente de esa secuencia enumerativa. En este caso, el siguiente elemento es sociales. Entonces, es parte de esa secuencia enumerativa. Por lo tanto, si es parte de la secuencia enumerativa, no va a ir un conector disyuntivo, no va a ir un conector de consecuencia, un conector copulativo. En este caso, y. Éticas, legales, filantrópicas y sociales. Éticas, legales, filantrópicas y sociales. Punto. En las últimas décadas, se enfoca también en el aspecto ambiental y económico. Fíjate, se está aportando más información, se está incluyendo mayor información. Al aportar más información, al incluir más información, ¿qué tipo de conector voy a usar? Conector adicional. Primer espacio, conector de adición. Conector copulativo, perdón. La responsabilidad social empresarial se centra en las dimensiones éticas, legales, filantrópicas y sociales. Lo que sigue es un aumento de la información, es una adición de la información. Por lo tanto, corresponde conector de adición. Además, también asimismo, en las últimas décadas se enfoca también en el aspecto ambiental y económico. Además, también en las últimas décadas se enfoca también en el aspecto ambiental y económico. En efecto, en consecuencia, toda empresa formal debe buscar un equilibrio que sea beneficioso para la comunidad, el medio ambiente y su propia productividad. Si dice aquí, toda empresa formal debe buscar un equilibrio que sea beneficioso para la comunidad, el medio ambiente y su propia productividad, es la consecuencia, es el efecto. Y si yo veo que después del conector hay una consecuencia y un efecto, no lo dudo, conector de consecuencia, consecuentemente. Entonces, ¿cómo termina el enunciado? Primer espacio, conector copulativo. Segundo espacio, conector de adición. Tercer espacio, conector de consecuencia. La responsabilidad social y empresarial se centra en las dimensiones éticas, legales, filantrópicas
y sociales. Asimismo, además, en las últimas décadas se enfoca también en el aspecto ambiental y económico. Por consiguiente, en consecuencia, toda empresa formal debe buscar un equilibrio que sea beneficioso para la comunidad, el medio ambiente y su propia productividad. Ejercicio por conexión lógica textual. Siempre tienes que revisar bien, evaluar bien, interpretar e identificar el tipo de conector que corresponde a cada espacio. Así vas a evitar probar con cada alternativa, que eso no es lo adecuado. Pasamos a un ejercicio de... Pasamos a un ejercicio de definiciones. En el caso de definiciones, lo importante es reconocer los rastros verbales, los temas, las palabras clave. En el caso de definiciones, lo crucial es tener en cuenta las palabras clave, los temas, que son términos importantes, vitales para la construcción del enunciado. En este caso se menciona la siguiente definición. Ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. Ejercer inspección superior. Ahí tienes dos palabras clave. Inspección superior. Trabajos de otros. Tienes dos temas principales. Inspección superior, trabajos, otros. Al tener esos 4 temas ya te das cuenta cuál es la respuesta. Eso sí, si es que se maneja vocabulario, léxico. Como les decía al inicio, la importancia del manejo del léxico es crucial para este tipo de ejercicios. Ejercer la inspección superior, 2 temas cruciales. Trabajos de otros, también. Palabras clave cruciales. Profe, ¿puede ser propugnar? No. Propugnar es defender, avalar. Pero aquí me dice inspección superior, trabajos realizados por otros. Cuidar, revisar, ayudar, supervisar. Supervisar, inspeccionar. Pero desde una posición superior, el trabajo que realizan otros. Inspeccionar, revisar, desde una posición superior, inspección superior, el trabajo que realizan otros. Supervisar. Y terminamos por el momento conmigo con otro ejercicio de comprensión de lectura. En este caso me solicita, disculpen, déjenme ver. Vamos, ya resolvimos la inclusión, antonimia 2, 3, ya estamos, 5, yo me estaba adelantando con otra más. Ya estamos, ya resolvimos un ejercicio de inclusión de enunciados, inclusión de información, antonimia contextual, comprensión de lectura, definiciones y conectores lógico-textuales. Bueno, jóvenes, conmigo ha sido hasta ahora un gusto. Espero que hayan dado todo de sí en el examen para poder acumular el mejor y el mayor puntaje posible. Gracias, chicos. Nos vemos. En breve retomamos con el solucionario de RM a cargo del profesor Marinos. Gracias.
Ok. Bien, continuando muchachos con las preguntas de soluciones de examen UNI, primer examen de RM, Cultura General y RB. La siguiente pregunta nos decía, calcula el mayor número de 2 dígitos tal que si invertimos los dígitos decenas en unidades y unidades en decenas, invertimos, el nuevo número es 75% mayor que el original. Indique como respuesta la suma de los dígitos del número. ¿Ven? Vamos a llamar ese número a B porque me están pidiendo esa más B, pero la condición que nos da es que si invertimos esos dígitos, es decir, en el orden BA, ¿ok? Unidades por decenas, decenas por unidades, este nuevo número, dice, es 75% mayor al original. Eso significa, si es un 75% mayor que el original, vendría a ser un 175% que el número original. ¿Ok? De esto entonces podemos escribir el número BA entre, lo pasamos a dividir, a B, y ustedes saben que 175% se puede escribir como 175 sobre 100. Simplificando entonces aquí, sacándole 25ava, tendríamos 7 y aquí 4. O sea, estos números que están invertidos están en esta proporción de 7 a 4. Y nosotros nos piden que sea el mayor número de 2 dígitos posibles. El mayor número de 2 dígitos. Entonces, nos están pidiendo que el AB, ¿correcto?, sea el mayor posible. El mayor posible. Bien. Entonces, utilicemos esta proporción. Sabemos que si a esta fracción, a esa razón, multiplicamos arriba y abajo por la misma cantidad, esa cantidad no se altera. ¿Ok? Entonces, habría que multiplicarle con un número de tal manera que no se exceda de 2 cifras para que sea el mayor posible, ¿no? Y eso sería, a ver, vamos a decir por acá, tiene que tener ese orden, ¿no? Si ustedes multiplican para que aparezca recién 2 cifras a partir de 3, ¿no? 3 sería 12, 21, ¿ok? Bueno, lo más que puede es multiplicarlo por 12. Porque por 13, no va a ser el orden, vamos a decir, al revés. 13 por 4 es 52 y 13 por 7 es 91. Pero por 12 sí tendríamos que esto sería 84 y aquí 48. ¿Ok? Que sería lo máximo posible. ¿No? Pues si multiplicamos por otra cantidad, por 6, por ejemplo, sería 42 y 24, ¿ok? Que no serían los mayores posibles. Eso sería entonces los números mayor posible. Como te piden la suma de cifras, 4 más 8 es 12. Veamos otro número. La siguiente pregunta, una pregunta de operadores, nos dice que el triangulito con la puntita hacia arriba de 2x es igual al triangulito con la puntita hacia abajo de x menos 1. Y además te dicen que el triangulito de 2x, ¿no?, con la puntita hacia abajo es igual al triangulito con la puntita de arriba más 1. Y nos dicen que el triangulito de 1 es 0 y nos piden calcular el triangulito de 32. Esto es lo que nos piden. De 32, pero con la puntita hacia arriba. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer por acá? A ver. Se dan cuenta que esto es el mismo operador con la misma cantidad afectada. Si suman miembro a miembro, ¿ok? Se van a simplificar, se van. El menos 1 con más 1 también se va. Y resultaría aquí que el triangulito de 2x con la puntita hacia abajo, porque esto se cancela,
me va a quedar igual aquí al triangulito también con la puntita hacia abajo de X. ¿Ok? Muy bien. Eso quiere decir que si yo le pongo acá triangulito de 1 va a ser igual al triangulito de 2. Esto al triangulito de 4. ¿No? De acuerdo a esto, tenemos lo siguiente. A ver, partiendo del dato que tenemos, triangulito de 1 con la puntita hacia abajo, va a ser igual al triangulito del doble, ¿no? Del doble, que sería el triangulito de 2. También con la puntita hacia abajo. Y esto es el del doble, o sea, del 4. Y también este es igual al del doble, de 8. Y también al del doble, 16. Bueno, toda potencia de 2 va a ser el doble. Pero sabemos que si esto es 0, esto también va a ser 0. Pero ahora, nosotros queremos el triangulito 32 por la puntita hacia arriba. Para eso utilizamos lo que está aquí. Luego, tendríamos triangulito de 32 con la puntita hacia arriba, utilizando esto, sería igual al triangulito de la mitad de 2x, la mitad de 2x de 32 es 16, con la puntita hacia abajo, menos 1. Pero, ese triangulito de 16 con la puntita hacia abajo es 0. Y 0 menos 1 nos da como resultado menos 1. ¿Bien? Esa sería la respuesta de la pregunta, que en algunos aparece como 16, ¿no? En uno de los temas 16, y aquí, bueno, está como la 11. La siguiente pregunta es una pregunta de suficiencia de datos. Nos dice, dado un triángulo de lados conocidos A y B, conocidos, se desea saber el triángulo, si el triángulo es rectángulo, ¿no? Si este triángulo es rectángulo, A y B son conocidos. Para ello se cuenta con la siguiente información, ¿no? Se le dice que es una pregunta en la cual los datos son dados de manera implícita, ¿no? Porque sabemos que son conocidos, pero no nos dicen cuáles son esos valores. Y de acuerdo a eso tenemos que ver si ese triángulo es rectángulo. Bien, el primer dato, sabemos que la idea en esta pregunta es trabajar por cada dato por separado. Solamente si las dos informaciones que nos dan no son suficientes, recién se utilizan a las dos juntas. Pero si una de ellas es suficiente, ya el problema acaba ahí. Entonces, el primer dato que nos dan es que dice, su área es la semisuma de dos de sus lados. A ver, su área es igual a la semisuma de dos de sus lados. Pero ojo, yo tengo dos lados conocidos. Y no sabemos si nos están diciendo que el área es la semisuma de esos dos lados que son conocidos. Podría ser también la suma de uno de ellos con otro lado. ¿Ok? Podría ser así el área, vamos a decir, si fuera así, A más B sobre 2. Bueno, como son conocidos se puede dar el área, ¿no? Y el área también nosotros sabemos que es el producto de los lados por el ángulo que forman. Pero ¿qué pasaría si el lado, esta área es la semisuma con otro tercer lado que no lo conocemos? Así que no podríamos saber, con esta información, no es suficiente para saber si este triángulo es rectángulo. Podemos colocar también ejemplos en los cuales no se da eso. Entonces, no es suficiente. Bien, con la segunda, nos dice, el triángulo tiene como uno de sus lados el diámetro de la circunferencia circunscrita a él. Bien, a ver, si nosotros tenemos, vamos a decir, una circunferencia, donde esto sería su diámetro, y es uno de los lados del triángulo justamente inscrito, porque si la circunferencia es circunscrita, el triángulo va a ser inscrito en cualquier punto. Y nosotros sabemos que si esta circunferencia circunscribe el triángulo, ¿no? Donde este es el diámetro,
obvio que este triángulo va a ser rectángulo. Por lo tanto, sí es suficiente. Solo la segunda es suficiente. Solo 2. Solo 2. La siguiente pregunta nos dice: Manuel administra un museo de arte. Se desea establecer el número de pinturas que su museo tiene. Para ello se cuenta con la siguiente información. 1. Su próxima adquisición de 4 pinturas de Monet aumentaría el número de pinturas en el museo en un 10%. Segundo, actualmente el museo exhibe 3 pinturas impresionistas por cada 2 no impresionistas. ¿Cuál es suficiente para responder esa pregunta? La pregunta es: ¿cuál es el número de pinturas que tiene ese museo? Bien, entonces vamos con el primer dato. Dice: su próxima adquisición de 4 pinturas, ¿no?, de Monet aumentará el número de pinturas en el museo en un 10%. O sea, si esas pinturas le aumento en 4, no dice que esas pinturas aumentarán en un 10%. O sea, esto que ya es la nueva cantidad sería el 110% de las pinturas que tiene actualmente. Bien, con eso se puede hallar X, eso es suficiente. No hace falta resolverlo, no hace falta hallar X. La segunda dice: actualmente el museo exhibe 3 pinturas impresionistas por cada 2 impresionistas. Es decir, bueno, pinturas impresionistas es a las pinturas no impresionistas como 3:2. Pero eso no nos dice el total de pinturas. ¿Ok? Bien, así que no es suficiente. Por lo tanto, en este caso sería solo 1. Siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta en algunos temas es la pregunta 12, la anterior es la pregunta 34, ¿no? 34 y esta es la 12. La siguiente, que es en algunas la pregunta 6. Dice: en el diagrama adjunto se colocan números enteros positivos, uno por cada círculo vacío, de modo que el producto de 3 números a lo largo de cualquier línea recta sea 2592. Si los números enteros dentro de los círculos deben ser todos diferentes, establezca la mayor suma posible de estos 9 enteros. ¿Ok? Incluyendo obviamente el que está aquí. La suma de mayor posible. Bueno, chicos, como el producto en cada línea es 32 y esto está dentro de lo que son distribuciones numéricas o figuras mágicas que se hacen también en clase, en cada uno de los ciclos vemos este tema que en los exámenes ha sido frecuente también. Bueno, entonces, como todas estas líneas comparten el centro, el producto de todas las líneas, como son iguales a 2522, significa que al compartir 36, el producto de los extremos también deben ser iguales. ¿Ok? El producto de estos opuestos van a ser iguales. Y esos opuestos los podemos representar simplemente con un A y con B. ¿Ok? A por B por 36, que sería el producto de toda la línea, va a ser igual a 2592. De donde el A por B, el 36 pasa a dividir, y eso es 72. ¿Ok? Pero algo importante que nos dice es que los números enteros dentro de los círculos deben ser todos diferentes. Entonces, el A tiene que ser diferente de B y también diferente de 36, porque 36 también es uno de esos números. Son 9 números. Entonces, aquí debemos encontrar las parejas cuyo producto es 72 y que nos provocan la mayor suma. Obviamente la mayor suma sería cuando uno de ellos es el mayor posible, ¿no? Por ejemplo, 1 y 72. Al sumar esta suma es mayor que todas las demás, ¿no? Otra suma
Podría ser 2 por 36, pero el 36 ya no puede ser. Hemos dicho que son todos diferentes. Entonces acá tendríamos 3 y para que su producto sea 72 sería 24. En cualquier orden, en cualquier orden. Luego tendríamos 4 con 18. ¿Ok? Otro divisor de 72 que le sigue a 1, 3, 4 es el 6. Para 72, 12. Y ahí estaríamos los 8 números, ¿correcto? Que van aquí. Un par, 2 par, 3 pares, 4 pares. ¿Ok? Y a eso no se olviden que la suma de todo esto tengo que agregarle el 36. Lo que piden es la suma de todos los números que van acá. En un lado irá el 1, el otro en el 72, otro 3, otro 24, otro 4, otro 18, y así. Y no se olviden el centro, que es 36. Así que la suma sería 1 más 72, ¿no? Porque recuerden que me pedían la mayor suma posible. Por eso que escogimos esos números. Porque si colocan a 9 y 8, 9 y 8 nomás suma 17, va a ser mucho menor que la suma que hemos colocado aquí. 1 más 72, entonces más 3 más 24, más 4 más 18, más 6 y más 12, y no se olviden el más 36. Toda esta suma es 176. Bien. La siguiente pregunta, otra pregunta de operadores, ¿no? Que ya habíamos hecho aquí al inicio también, y en la, vamos a decir, las resoluciones anteriores, habíamos visto también estas preguntas. Nos dice, a ver, si se define esta operación matemática, A operador B como A menos B más 1, está de manera explícita con las operaciones elementales, y nos pide calcular E. Bueno, solamente es reemplazar, ¿no? ¿Qué nos dice esta regla? En la definición, la regla nos dice que es la diferencia en el orden izquierda-derecha de estas cantidades más 1. Así que para hallar E, vamos a poner por aquí entonces, E va a ser igual. A ver, A menos B más 1. Menos, abro paréntesis, porque aquí va a ser una cantidad, pero que va a tener varios términos. Sería ahora al revés, B menos A más 1. Y por aquí, en el denominador, la diferencia A menos A, que se van a cancelar, más 1. ¿Ok? Y más, aquí sería B menos B, la diferencia de los términos, más 1. Simplificando, quedaría menos por menos da más, A más A, vamos a tener aquí 2A, menos B, menos 2B, más 1, con menos 1 se cancela. Por abajo tendríamos a ver que el A se va, el B también se va y queda 1 más 1, 2. Sacándole mitad a todo, arriba y abajo, nos queda A menos B. Es una pregunta bastante elemental. De operadores, ¿no? Es una pregunta clásica. La siguiente pregunta, otra de operadores, como dije, operadores es uno de los temas muy recurrentes, ¿no? Muy recurrentes en los exámenes y cuyo, vamos a decir, forma de trabajar son muy parecidas a las funciones. Dice definiendo, en este caso la pregunta siguiente es una pregunta de lógica proposicional. Nos dan un operador también, pero lógico, definido de esta manera. La negación de P o negación de Q. Escribe, dice, usando solamente PQ y la rayita hacia arriba, la proposición P condicional Q. O sea, me están viendo que esto lo exprese solamente en función a E. Ajá. Bueno, vamos a poner primero antes. A ver, me doy cuenta de algo aquí. Esto por definición de condicional, ustedes saben, ¿no? Una equivalencia cuando tenemos A condicional B equivale a la negación de A o B, ¿no es cierto? Así que si vamos en sentido inverso, esto lo podría escribir como la condicional P condicional no Q. ¿Ok? Es decir, al revés, ¿no? No P o Q, no Q es esto. Si ustedes no aplican la definición de condicional, esto sería no P o no Q. Bien, entonces esto es esto.
Pero lo que nos piden es expresar esta condicional en función de esto. Bueno, se dan cuenta que si vamos de aquí para acá, el P se mantiene, pero este segundo componente aparece lo contrario, o sea, negado. Entonces aplicamos eso aquí para pasarlo al triángulo, a la flechita hacia arriba. El P se mantiene, estamos de derecha a izquierda, el P se mantiene. Pero el segundo componente aparece lo contrario, o sea, aparece opuesto. Acá es no Q, aquí aparece Q. Entonces, si aquí es Q, acá será no Q. ¿Ok? Bien. Si nosotros nos fijamos en este no Q, ¿no? Así como está, no encontramos a las alternativas. No hay así como está, aparece P con el Q sin la negación. Pero si se dan cuenta, este no Q, por idempotencia, se puede escribir así, no Q o no Q. Aplicando lo que está acá arriba, ¿ok? Esto sería P con la flechita hacia arriba, Q. Pero todo esto es lo que estaba a la derecha, así que lo colocamos entre paréntesis. Y por acá completamos lo que había quedado todavía. Y tendríamos la respuesta P, flechita hacia arriba, ¿ok? Acá estaba Q, 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 los dos Q. ¿Ok? Q, flechita hacia arriba, Q. Si aplicamos ambos, eran no Q, no Q. Hacia allá, no, quitamos las negaciones y aparece con la flechita. Sin las negaciones. Sin las negaciones, Q, Q. Ahí está. Bien, entonces esa sería la respuesta. La pregunta siguiente es una pregunta con gráfico, pero la información la hemos bajado a esta, vamos a decir, esta tablita. Nos dice, la siguiente gráfica muestra los casos positivos de COVID-19, según la etapa de vida Perú 2020-2021. En base a ello señale la alternativa que presenta la secuencia correcta después de determinar si la posición es verdadera o falsa. Bueno, aquí por ejemplo tenemos en una de las partes del gráfico adulto mayor que 60, ¿no? 18%, niño de 0 a 11, 4%, adolescente de 12 a 17 es un 3%, joven de 18 a 29 un 19% y adulto de 30 a 59 un 56%. Ahora, el total, obviamente, la cantidad total que nos faltó anotar aquí, el total de personas que están, digamos, en esta muestra, vienen a ser 1.032.275 casos. ¿Ok? Bien, esos son los casos. Vamos entonces a contestar verdadero o falso en cada una de estas afirmaciones. Dice, la primera afirmación, el número aproximado de personas que tienen por lo menos 30 años de edad es de 578.074. A ver, ¿qué vendría a ser eso? El número aproximado de personas que tienen por lo menos, recuerden que la palabrita por lo menos es mínimo. La palabrita por lo menos es mínimo. Los que tienen como mínimo 30 años de edad están aquí. Mínimo 30 años de edad a más. Y son el 56% de esto. Entonces, la primera sería que el 56%, que sería 56 sobre 100, de esta cantidad, 1.032.275. Eso sí nos sale un aproximado, ¿ok?, de 578.074. Y es lo que dice ahí. Entonces la primera es verdadera. La primera es verdadera. La segunda afirmación nos dice, los jóvenes de 18 a 29 años registran más casos positivos que los adultos mayores. A ver, 18 a 29, ¿ok?, son 19%. Y adulto mayor, 18%. Es obvio que estos registran más casos que ellos. Así que la segunda es directa, es verdadera.
Los jóvenes de 18 a 29, su porcentaje, al ser mayor que los adultos mayores, presentan más casos que ellos. Es verdadero entonces. Y la tercera, ¿ok? La tercera, claro, si tú te das cuenta, por ejemplo, en tus alternativas, si ya tienes verdadero o verdadero, obviamente que la otra viene a ser verdadera porque es la única que falta, ¿no? Y no hay ninguna clave que tenga que la tercera es falsa, con las dos primeras verdaderas. Además dice, el número de adultos es por lo menos 3 veces, como mínimo, 3 veces el número de adultos mayores. Bueno, 56, por lo menos es un aproximado. 3 veces 18, que es 54, por lo menos están por ahí, así que sería también verdadero. La respuesta sería entonces todo verdadero. Bien. Luego continuamos con las demás preguntas. Ahora demos paso verbal. ¿Ok? Sí, ahí quedamos hasta la siguiente vuelta. ¿Vale, chicos? Chicos, ¿cómo están? Hoy me encuentro con Daniel de la sede de Los Olivos, me está acompañando. Gracias, hermano, por la presentación. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Aguilar, yo soy asesor comercial aquí de la sede de Los Olivos, sede anfitriona, donde estamos siendo parte de esta resolución del examen de admisión. Primer examen súper importante, RB. ¿Me puedes comentar acerca de los puntajes, tal vez? Sí, claro, con este examen de admisión se tuvo un puntaje máximo de 600 puntos. Y también comentarle, Daniel, que continuamos con el solucionario de ERB a cargo del profesor Sánchez. Genial. Y así como el profesor de RB, vamos a estar acompañándolos durante toda la semana, así que chicos estén pendientes y consideramos que va a ser súper importante. Muy aparte, estoy completamente seguro que vamos a tener muchísimos interesantes, ¿verdad, señora? Así es. Cuéntame, Daniel, ¿ya te encuentras listo para poder cortarles el cabello? Totalmente listo. El día miércoles y cerramos el examen el día viernes. Como te dije, estoy completamente seguro que nuestras 3 sedes van a estar con fuerza ahí nuestros cachimbos y vamos a estar felices de poderlos recibir y cortarles el cabello y ser parte de esta celebración también. Así es, chicos, así es. Está hoy el primer día del examen de UNI, ¿no? Como ustedes saben, vamos a continuar más ejercicios o resolver más ejercicios del curso de razonamiento verbal. Bien, jovencitos, entonces, como podemos haber apreciado el examen, sabe muy bien que en estas últimas pruebas las preguntas han venido un tanto dispersas, es decir, no se ha seguido un orden habitual desde definiciones hasta textos, sino que ha venido todo mezclado. Es así que, jóvenes, para esta explicación vamos a empezar un poquito con ejercicios de semántica, con ejercicios de significados, ¿no? Que consideramos que deben ser los primeros por los cuales tendrías que haber empezado para ganar tiempo. Entonces empezamos pues con la pregunta 42 y tenemos acá una pregunta sobre definiciones y nos dice el enunciado: ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. Muy bien. Teníamos en las alternativas supervisar, cuidar, propugnar, revisar y ayudar. Bueno, jóvenes, como ustedes pueden apreciar en la definición, dice ejercer la inspección superior, o sea, estamos supervisando, vigilando. Por eso nos inclinamos por la alternativa A, que es la respuesta. En la 42 se debe marcar entonces la alternativa A. Jóvenes, descartábamos la alternativa B que decía propugnar, porque ustedes saben que esa definición tiene que ver con defender un argumento, cosa que no estaba en la pregunta. Por eso la hemos descartado. Bien, jóvenes, así que de la 42 tenemos otra pregunta de significados y nos mencionamos a la pregunta 51, ¿ok? Tenemos otra pregunta sobre definiciones y dice perverso. Y pues de una coma nos indican obstinado en la maldad, haciendo pues ver que esta persona es demasiado mala. Entonces ya no estaría marcando yo vil nada más, sino alguien muy malo, que vendría a ser la palabra protervo. En las 51, jóvenes, tenemos que marcar la alternativa A de protervo. Otra pregunta de definiciones, jóvenes, la tenemos en la pregunta 53. Dice que realiza o hace algo a escondidas. Muy bien, ese término lo hemos trabajado en clases. Sabemos que aquella actividad que se realiza, ¿no?, de manera oculta, tiene que ver con el término furtivo, ¿no?, que tiene que ver con la palabra furtivo. Jóvenes, en la palabra
de la alternativa fútil significa cosas sin importancia, frígido tiene que ver con frío, ineludible como inevitable, y fortuito tiene que ver con casual. Ninguna de las alternativas se acercaban ni siquiera a la definición. Es por eso que contundentemente tenemos que marcar la alternativa B de furtivo. Bien, estudiantes, sabemos que son las claves que ustedes también han estado marcando. Sigamos con la resolución. Tenemos otro ejercicio de significados, de definiciones. Tenemos acá la definición de la 64 y nos dice, se refiere a algo común y sabido, o sea, conocido. Entonces, la respuesta tendría que ser la palabra trillado, ¿no? Trillado como conocido. Sutil tiene que ver con delicado, pavoroso tiene que ver con espantoso, jóvenes, e inusual, no común, tendría que ser el antónimo. Por eso preferimos la alternativa E como respuesta. Otra pregunta que tiene que ver con semántica, estudiante, tiene que ver con lo que es precisión léxica y antonimia contextual. Así que nos dirigimos pues a resolver esas preguntas de antonimia y precisión léxica. Como ustedes están observando, estamos pretendiendo darle una forma a la prueba, ¿no? Es decir, por más que me hayan puesto como el primer ejercicio inclusión de enunciados, yo respondo los ejercicios que me van a dar tiempo. Entonces empiezo con la pregunta 49, donde está el ejercicio de antonimia contextual, y nos dicen, usualmente algunos integrantes de un equipo de trabajo, no estamos hablando de un grupo de personas, dice, usualmente concuerdan en propuestas académicas. Claro, como son un equipo de trabajo, por algo se han juntado como equipo, ¿no? Seguro persiguen un objetivo en común. Entonces, lo usual o lo común y lo adecuado es que este grupo de personas siempre jalen hacia una misma dirección, haya un consenso entre ellos. Así que concuerdan nos da a entender la idea de que entre los integrantes existe acuerdo, ¿no? Concuerdan, acuerdan. Entonces, ¿cómo se llama cuando más bien no están con las mismas ideas? Cuando se contradicen entre sí, entonces a eso se llama discrepar, ¿no? Discrepar, en este caso marcamos la A, que es disentir, ¿no? Disentir tiene como definición oponerse en ideas. Así que la clave de la 49 debe ser la alternativa A. Bien, jóvenes, otra pregunta que tiene que ver con los significados en contexto es pues la pregunta de precisión léxica, ¿no? Y estamos en la pregunta ya 52, jóvenes. A ver, agarra tu hoja allí para que puedas verificar cuál es la clave de la 52. Dice pues, después de un análisis exhaustivo, ¿no? Han realizado una investigación. Se tuvieron dos causas fundamentales. Ustedes saben que nos van a subrayar siempre en estas preguntas vaguedades, como el término hacer, tener, en este caso el término tuvieron, ¿no? Es una vaguedad. ¿Cómo un científico, después de su investigación, va a usar ese término, ¿no? Yo tuve, no, sino yo determiné, ¿no? Yo concluí. Las conclusiones son las determinaciones que nos arroja la investigación. Así que la clave de la 52 debe ser la B de bueno, ¿no es cierto? Se determinaron dos causas fundamentales, debe ser la respuesta. Jóvenes, luego nos encontramos en la pregunta 55, ¿no es cierto? Una pregunta de antonimia contextual. Dice, los docentes mantienen una actitud escéptica, ¿no? Una actitud de desconfianza, de incredulidad. Entonces, obviamente, su antónimo debe ser una actitud confiada, ¿no? Una actitud de confianza, jóvenes. Bien, viendo la prueba, jóvenes, tenemos pues una pregunta más de antonimia contextual. Sí, como ustedes ven, han sido bastantes preguntas que este examen ha traído sobre semántica, chicos, sobre significados. Y tenemos la pregunta 65. Dice, aquel actor cumple, actor, ¿no? Alguien que representa, ¿no? Que se dedica a la representación. Entonces dice, aquel actor cumple un rol de un personaje que muestra un comportamiento circunspecto e indiferente. Circunspecto quiere decir moderado, cauteloso, discreto. Es por eso que estamos marcando el antónimo indiscreto, ¿no? Alguien que no es, si quieres así, cauteloso, ¿no es cierto? La clave sería la B. Chicos, llegamos a la pregunta 66, otra pregunta más de antonimia contextual, y pues nos dice, la provisión de recursos, ¿no? El otorgamiento de los recursos o el tener los recursos para aprovechar la energía solar genera consecuencias en la población loretana. La provisión de recursos para aprovechar, entonces su antónimo sería cuando no tenemos esos recursos.
Por eso es que estamos marcando la alternativa A, la de escasez. La escasez de recursos, ¿no, jóvenes? Muy bien. Listo, chicos. Esas fueron las preguntas sobre semántica. Luego, como hemos ganado bastantes minutos con responder esas preguntas rápidas, vamos ahora a contestar preguntas que tengan que ver un poquito con el ordenamiento de ideas, con la eliminación de la información, preguntas de redacción, chicos. Y es así que vamos a dirigir nuestra mirada a la pregunta 37, chicos, de la prueba. Sí, ejercicio de información eliminada. Pregunta 37, chicos. ¿Ok? Pregunta 37. Atentos. Nos dice, la congestión vehicular afecta a toda la población de la ciudad de Lima. ¿Ven cómo en esta pregunta nos están enunciando un problema? La congestión vehicular. Y luego dice una de las causas principales. Jóvenes, acá hay un enlace, acá hay una cohesión. Como podemos ver, una de las causas, ese pronombre, ¿no?, de una señala a las causas de la congestión vehicular, ¿no? Entonces hay un nexo entre la 2 y la 1, porque la oración 2 está señalando a la oración 1, ¿no? Una de las causas las causas en el sistema de congestión vehicular es la semaforización. Muy bien. Una vez que ya determinaron la causa, el autor empieza a explicar esta causa de la semaforización. Nos dice, pues, si bien se puede decir que Lima llega a ser el adecuado porque no se adapta a la realidad para reducir la congestión vehicular, ¿no? La semaforización, nos dice acá, no es adecuada, está especificando, porque no se adapta para reducir el congestionamiento vehicular. Entonces, ¿cuál sería mi tema central? La semaforización como causa del congestionamiento, ¿qué cosa? Vehicular. Tenemos a la 4. A la fecha, el 67% de semáforos en la ciudad no están interconectados. Oye, vemos acá una explicación por qué la semaforización tiene que ver como causa del congestionamiento, al no estar interconectados. Y son del tipo presincronizado. Mientras que la oración 5, el 33% de semáforos se encuentra a cargo de cierto personal que actúa únicamente en momentos críticos durante la congestión vehicular. Ven, jóvenes, cómo la oración 5, de una u otra manera, está ya dándome un dato redundante de la oración 4 y además que no me explica cómo es que estos semáforos que están siendo monitoreados manualmente, ¿no es cierto?, por un personal, también vendría a ser causa de tal vez la congestión vehicular. Recuerden que ese era nuestro tema. Entonces, por no participar de una causa para la congestión vehicular, es la oración que se debe eliminar. La 5 vendría a ser impertinente porque no viene a ser un motivo para el congestionamiento vehicular. ¿Ok? Bien. Pasamos pues a una siguiente pregunta, ¿no es cierto? Y ahora dirigimos nuestra mirada a la pregunta 39, jóvenes. Nos dice pues aquí, ejercicio de oración eliminada también, que hay un asteroide masivo que impactó en el planeta y causó extinción de dinosaurios. Como vemos, es un efecto negativo. 2. Los efectos del asteroide, miren, en la Tierra, ningún dinosaurio soportó los drásticos cambios, chicos. Aparentemente es redundante. Sin embargo, hay dato nuevo que se está aportando, ¿no? Que soportó los drásticos cambios, cosa que no me había dicho la oración 1. Entonces no puedo acusarla de redundante a ninguna de las dos, pero sí hay algo en común, que me están hablando de un efecto negativo. Vamos a la oración 3, y dice pues, el medio ambiente se volvió insostenible para la vida en el planeta debido al meteorito. De manera que el 70% se perdió. Jóvenes, me está dando algo redundante, pero también aporta. Y lo común es que hay otro efecto negativo, ¿no? El 70%, ¿no?, de la fauna murió. Y la 4 nos dice, las cenizas producidas por el asteroide que impactó ocasionó el 70% de la muerte de la flora. Como ustedes pueden ver, son efectos negativos, consecuencias perjudiciales para la vida en la Tierra. Y la 5, el asteroide que se estrelló en la Tierra hace millones de años, también generó el nacimiento de bosques tropicales. ¿Ven cómo no es un efecto negativo o perjudicial? Es todo lo contrario. Por ese motivo, la oración a eliminar tendría que ser la oración 5 por también impertinencia. Por impertinencia. ¿Ok? Y llegamos pues ahora a otra pregunta de información eliminada en el ejercicio 41, chicos. A ver, siempre para estos ejercicios se recomienda que ustedes planteen el tema central. Y una vez que lo tienen, busquemos la oración impertinente. Así que
nos dice el valor nutricional de un alimento, nos brinda información sobre los nutrientes que éste nos aporta. Entonces, ¿qué es el valor nutricional? En otras palabras, información de los nutrientes de un alimento, ¿no? Valor nutricional es información sobre los nutrientes. Listo. Oración 2. No se solía brindar atención a toda esta información. ¿Quién es esta información? La información sobre el valor nutricional. Tenemos ahora la oración 3. La conciencia sobre la importancia de una alimentación sana y equilibrada es cada vez mayor. Chicos, como ustedes pueden leer, no hay una alusión directa a la información sobre el valor nutricional. Cosa que en la 4 nos dice, sin embargo, muchas personas desconocen la información nutricional. Y la 5, desde el 13 de diciembre es obligatorio que el envase aparezca la etiqueta con la información nutricional de ese producto. La 5 también habla sobre el valor nutricional. Entonces podemos observar que la número 3 quedaría como impertinente. Buscamos esa y se acabó, muchachos. La clave debe ser la oración 3. 3, 3, 3. Chicos, recuerden que las preguntas en el examen han estado dispersas, variadas. Así que, por favor, siempre vean qué examen tienen ustedes para que puedan verificar las preguntas. Así que yo estoy tratando de siempre leer la pregunta para que me lleven a la hilación. ¿Ok, jóvenes? Llegamos entonces ahora a un ejercicio más de redacción y vendría a ser el 46, para poder ordenar la información en el ejercicio de coherencia y cohesión textual. En la pregunta 46, jóvenes, debemos empezar siempre con la oración 4, porque es una oración independiente. Las matemáticas no están en los libros, es una pregunta independiente o oración independiente. Mientras que la 1, de acuerdo con Polya, la 2 y la actividad, la 3 pues involucra, o la 5, estas recogen, chicos, tienen conectores, tienen referentes que nos hacen ver que no deberían comenzar con ellas la respuesta. Así que empezamos con la 4, continuamos con la 2 porque dicen las matemáticas, así que la 5 continúa diciendo estas. Las matemáticas recogen los resultados elaborados y contrastados por quienes llevan a cabo la actividad matemática. 4, 5 sería, ¿no? 4, 5, luego viene la 2, ¿no es cierto? La 2. Y la actividad matemática se desarrolla mediante una serie de procesos. Vendría luego la 3, pues involucra las fases de experimentación, el ensayo de error, la intuición y por último la formación. ¿Se dan cuenta cómo nos están indicando esos procesos? Y al final la 1, ¿no? Porque dice por último, como quien dice en conclusión. La clave debe ser allí la D de dado, jóvenes. Bien. Ahora, chicos, miren, tenemos algunas preguntas de comprensión de textos, jóvenes, pero las preguntas o las interrogantes planteadas a esos textos también han sido sobre semántica. Entonces, si algún comentario nos trae este examen, es que es un examen en el cual se ha requerido mucho de los significados. En la 45, la pregunta 45, sobre la revalorización de nuestras costumbres ancestrales. Jóvenes, la palabra que nos estaban pidiendo es ¿qué significa ancestral en el texto? Y si nos dice revalorar nuestras costumbres ancestrales, se refiere a nuestras costumbres de antes, las costumbres del pueblo, ¿no? Las que son tradicionales. Por eso se debe marcar en la 45 la alternativa A. ¿Ok? Otra pregunta de textos, jóvenes, que tenía que ver solamente con la decodificación de la palabra, es la pregunta 48. Dice, en la actualidad hay más de 1.000 millones de personas que hablan el idioma inglés como lengua materna, lengua extranjera o segunda lengua. Es el idioma internacional de la comunicación, nos hablan, ¿cierto? Entonces están diciendo que cada vez hablar en inglés es más frecuente, es más general. Con frecuencia se enseña con idioma extranjero en un número considerable de países para cumplir con los requisitos educativos. Entonces nos están diciendo incluso que es necesario el hablar en inglés. La última oración nos dice, por lo general, el dominio de un idioma extranjero se establece en función del rendimiento de la lectura. Tú demuestras que dominas el idioma con tu lectura, con tu escritura, con tu expresión oral. ¿Qué significa dominio del idioma? Tu experiencia, ¿no? Tu perfección con el idioma. Por eso es que la clave debe ser la A, la palabra competencia, ¿ok? Que viene a ser un término que nos indica que conocemos de los significados, ¿ok? Bien, jóvenes. Llegamos entonces a un último texto rápidamente, la pregunta 58, estudiantes. Nos habla de la libertad de reunión. Dice, en un régimen democrático es reconocido a todos los ciudadanos. ¿Qué se puede inferir, chicos? Que si el régimen no fuese democrático, no todos podrían
poseer la libertad de reunión. Y luego dice, quienes pueden reunirse entre sí por cualquier motivo. Se puede diferenciar los conceptos reunión y asociación. La reunión es un encuentro concreto de varias personas, ¿ya? Y luego dice, en cambio, la asociación es un vínculo abstracto de varias personas que incluso pueden no conocerse. Luego menciona que en la Constitución se reconoce la libertad de reunión en el artículo 17 y exige que las reuniones se desarrollen de manera pacífica, sin armas. En caso contrario, puede ser disuelta con las fuerzas de seguridad pública, ¿no? Con las fuerzas de seguridad pública. Entonces, ¿qué se entiende? Que cuando no sea pacífica, se puede usar la fuerza del Estado del gobierno. Para poder reunirse no es necesario la autorización alguna, como se ocurre en el régimen autoritario. Sin embargo, para las reuniones en lugares públicos, como en la calle o en una plaza, hay que pedir una autorización con 3 días antes. Cuando no es así, no se necesita un previo aviso. Cuando nos preguntan, ¿la afirmación incompatible con el contenido textual es? La A nos dice, la libertad de reunión no se restringe cuando las personas se juntan para delinquir, ya que el derecho a la libertad es absoluto. Eso es falso, jóvenes, porque si están diciendo que debe ser pacífica, un acto delictivo no es pacífico y allí sí podría restringirse la libertad de reunión. La clave debería ser la A, jóvenes, y hasta ahí vamos a quedarnos. Gracias por la atención prestada, jóvenes. Somos Pitágoras. Espero verte pronto para felicitarte. Nos vemos.